Hola, ¿cómo están? Vamos a tener un live muy lindo el día de hoy, un poquito improvisado. Tenemos muchos días de este mes queriéndolo hacer y no hemos podido. ¿Cómo están todos los que se están conectando? Vamos a hacerlo con una amiga muy especial. Vamos a invitarla. Como hemos andado corriendo y con viajes, no se había... Hola, Tatis. A Chile, saludos a Colombia. Karen. Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola, niña guapa, ¿Cómo ¿cómo estás? Qué estás, gusto mi verte. Pausa? Ay, yo feliz de compartir este ratito contigo. Siempre te escucho tus testimonios y como lo digo, tienes una frescura en el alma, niña, qué felicidad. Ay, Y Tere, pues gracias. gracias, Paucas, ay, espérame, acuérdate que yo soy medio mensa para esto. Gracias por invitarme a este espacio pues donde, como te comenté, quería yo hacer una reflexión sobre el rosario después de que durante más de un año, año y cachito, pude hacer como en un grupo de oración específico para pedir por la salud de una chiquita que yo quería con todo mi corazón. Rezamos un rosario cada semana. Bueno, esta chiquita ya está en el cielo, pero fue tanto lo que implicó el rosario en cuanto a gracias, pero también en cuanto a retos, en cuanto a desconocimiento, conocimiento, cansancio, aburrición, que sí se me hizo padrísimo que en este mes de octubre hiciéramos esta reflexión, mi Paucas. Sin duda. Y mira que yo también tenía pendiente hacer alguna reflexión, algún video, hice alguno que otro, pero me quedé con ganas de hacer 10 más, porque es que el rosario es una herramienta tan especial, espiritualmente hablando, cómo nos fortalece, todo lo que nos da, incluso en los días en los que uno anda más carrereado, con más estrés, darse ese espacio de 20 minutos si uno lo quiere hacer corto, porque tampoco tiene que ser como una versión muy larga, ¿no? Pero darse ese espacio sí te cambia el día y sí le trae mucha paz a tu corazón. Y yo justamente les comentaba a todos los de la comunidad que he tenido semanas, pues octubre en general, un mes muy pesado, he encontrado mucho consuelo en el rosario, en mis momentos de más presión, pero sí, como que yo decía, tengo que hacer algo más a través de esta red antes de que se acabe el mes del rosario, por más que, bueno, al final del día el rosario es para todo el año, ¿no? Pero sí como que traía esta sed de seguir transmitiendo un poquito más de este amor por esta oración que tanto le gusta a la Virgen María, Tere. Así que muchas gracias también por podernos coordinar, que esto también es algo de allá arriba, yo creo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo, si estás de acuerdo, me gustaría un esquemita donde viéramos un poquito con reflexiones bien sencillas, la grandeza, el misterio, la magnanimidad para el alma del rosario, sabiendo de algún modo sus retos, sus bendiciones, sus frutos y sus gracias. Y me gustaría empezar, porque creo que se me hace bien humano, decir que a pesar de que sabemos que es la oración favorita de la Virgen, a pesar de que sabemos por miles y millones de testimonios a lo largo de la historia que el rosario abre el cielo, derrumba murallas, entra las almas, pero al final tiene sus retos. Y si tú estás de acuerdo, Pau, vamos viendo desde tu punto de vista, desde el mío y desde muchas gentes, cuáles son los retos, porque a veces creo que no lo rezamos mucho también porque creemos que quienes lo rezan no les da flojera, o que quienes lo rezan no se aburren, o que quienes lo rezan no se les hace largo, o que quienes lo rezan diario no se distraen. Y eso no es cierto, es parte de los retos del rosario, que para mí es una canción, un diálogo de amor con la Virgen, pero aunque yo adore a mis hijos, hay veces que el diálogo con mis hijos es largo, es aburrido, es tedioso, es incómodo. Entonces, bueno, no sé para ti cuáles serían como esos retos y yo te comento cuáles serían para mí. Mira, yo, ahora que mencionabas esto, me venía a la mente el perfeccionismo que nos cargamos todos al orar también. Creemos que tenemos que orar perfectamente y que solo le vamos a agradar a Dios si no nos distraemos un solo segundo.
Y Ujú. justamente en estos días me llegaba un mensaje directo de una persona de la comunidad que me decía, Pau, pero entre misterios yo puedo hacer alguna petición especial. Es que si se me olvidó poner una intención al principio, ya estoy mal. O sea, yo creo que mucho de esa complicación que encontramos al rezar el rosario viene de nuestros propios prejuicios, de cómo nosotros pensamos que tiene que ser rezar el rosario. Y lo que yo le decía a esta persona era, si tú, entre Aves Marías, obviamente si estás rezando solo, ¿no? Tampoco vas a ponerte a interrumpir un rezo grupal, pero si de repente dices, ¿sabes qué? Voy en la quinta Ave María del segundo misterio y en ese momento yo me acordé de otra intención, madre, te quiero pedir también por esto, ¿sabes? O sea, hacerlo un diálogo de manera que no se vuelva una carga ni un deber, sino que siempre sea ese encuentro con Jesús a través de su madre, la Virgen María, ¿no? Eso sería como que la primera cosa que yo digo, porque a raíz de que yo me quité este perfeccionismo al rezar, yo creo que ha sido más fácil para mí también conectar. Evidentemente, también es una cosa de gracia. O sea, yo creo que cuando uno más se acerca a la Virgen y pide la gracia de rezar con devoción, la Virgen también se lo da. Se nos olvida que somos hijos y que los hijos piden y reciben, ¿no? Entonces, yo creo Claro. que hablar también con ella y decirle, Madre, por favor que te rece con devoción, sin decirle que no me distraiga, porque es que es natural que nos vamos a distraer, es imposible poner la mente en blanco, es más bien ir aceptando esos pensamientos como parte de la inspiración propia del Espíritu Santo que me está diciendo que rece por esa situación o esa persona que está ocupando mi cabeza y entonces dedicarle a esa situación, a esa preocupación o a ese pensamiento, ese Ave María o, ¿sabes qué? A mí se me alargó en la mente este pensamiento, bueno, dedícale el misterio completo o vete haciendo de técnicas para que no se te vaya haciendo tan tedioso. Para mí eso ha sido un antes y un después y hoy por hoy te puedo decir que no me cuesta trabajo como antes. A ver, sí me cuesta trabajo, me refiero no como antes que de verdad era un tedio. Era, por favor, no, no quiero rezar el rosario. O sea, una invitación a rezar el rosario para mí era como, ay, pues bueno, a ver, ahí me siento y con mi abuelita y mis tías, pero ya que se acabe porque me quiero ir, ¿no? Hoy por hoy es una decisión libre y con gusto, no es desde el deber, como te decía. Y fíjate que yo aquí hay un tema que viendo tú lo que dices, que para ti uno de los grandes retos es eliminar el perfeccionismo, yo añadiría nada más que a veces es olvidar de qué se trata. Uh -huh. Y para mí, fíjate que hace 1000 años, no sé, ya no voy a decir cuántos porque entonces me calcula la edad. No, pero hace muchísimos años alguien me dijo, mira, no es fácil para ninguna mente concentrarse en la repetición de lo mismo, pero el rezar el rosario es como darle la mano a tu mamá y las Aves Marías terminan siendo como la música de fondo de una conversación que tú tienes con ella. Uh -huh. Y a mí me ayudó muchísimo porque, digo, yo ya perdí a mi mamá, pero hoy daría mi vida por estarle dando la mano, platicando lo que sea con la música que más le gustaba. A mi mamá le encantaba la música romántica y siempre tenía música, tenerla como música de fondo. Y yo digo que cuando yo entendí eso, que no es tanto decirlo perfecto, estar concentrada perfecto, sino que es un espacio que yo le abro a mi alma para agarrar la mano de la Virgen y dejar las Aves Marías como que la verdad me salen un poquito automáticas por memoria, Uh -huh. como música de fondo. Entonces puedo ir platicando lo que sea, diciéndole lo que sea, pensando en lo que sea. Y ahorita que yo te platicaba de este grupo de oración que surgió a raíz de la petición de salud de esta chiquita, este, pues mira, la verdad es que era cada domingo a la misma hora y a mí se me hacía un poco difícil decir, y cada domingo poner el mismo misterio a meditar a lo mejor nos roba riqueza. No, no es que Y entonces yo iba escogiendo frases de la escritura, salmos, del cantar de los cantares, a veces mezclaba gozoso con doloroso, porque yo decía, es que al final es agarrarle la mano a tu mamá, usar las Aves Marías como música de fondo, pero platicarle lo que te salga del corazón. Entonces, para mí ese sería un reto, olvidar si tengo que estar concentrado y dándole sentido a cada palabra del Ave María, porque en lo personal, 50 veces ni repetir mi nombre me concentro,
pero sí saber que lo dejo como una melodía de fondo mientras dándole la mano a la Virgen puedo tener un encuentro de corazón a corazón. Ujú. Y lo que yo iba a agregar también ahí, si a alguien le sirviera de los que están aquí conectados. En el canal hemos hablado sobre la oración esicasta o de silencio, que es tal cual buscar la esiquia o la paz, y es repetir una palabra constantemente en, digamos, para tus adentros, mientras la acompañas con la respiración y entonces buscas ese encuentro con el Señor, porque la mente, para encontrarse con el Señor y escuchar su voz, pues tiene que hacer silencio. Entonces, muchas veces yo también lo aplico con el Ave María, que es un poco más larga, ¿no? Yo hago mi reflexión al inicio, con ese contemplar el misterio que toca, por ejemplo, meto a lo mejor mi intención, pero también es válido intentar hacer silencio de la repetición de eso que te parece que ya está como muy fórmula y muy que te sabes de memoria, procurar decir, Señor, estoy repitiendo esto sin poner tanta atención, pero la repetición me lleva al encuentro contigo porque solamente estamos tú y yo aquí, mientras yo repito esta frase que sí, está invocando a tu mamá, pero somos tú y yo. Y como que intentar encerrarte en ese silencio, creo que puede ser otra buena alternativa. Ahorita que mencionabas lo de tu grupo de oración de esta niña que se juntaron para rezar por esta intención, me acaba de pasar que dos sábados seguidos estuve con una familia rezando también por la salud de una niña y justo lo mismo, ¿no? Me pasaba esta parte de, ay, es que son los mismos misterios. ¿Qué voy a hacer? Abandonarnos en el Espíritu Santo. Al final del día, los misterios que vamos a contemplar no dejan de ser un extracto de la palabra. Y la palabra ya dijimos que es palabra viva. Entonces, yo creo que un gran error al rezar el rosario es no encomendarse al Espíritu Santo antes de empezar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo eso que necesitamos escuchar cuando contemplamos un pasaje de la vida de Jesús. Y encomendándome, y también nerviosa en esta situación, ¿no? Porque yo decía, es una familia que necesita esperanza, que necesita paz en su corazón, que está pasando por una situación difícil, que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Tienes que ser muy cuidadoso en cómo vas a dirigir esos misterios para esa familia, en no decir algo que pueda Herir ofenderles, susceptibilidades, herirles, claro. crear falsas esperanzas, ¿no? O sea, tienes que ser así. Entonces yo me encomendaba mucho al Espíritu Santo antes de empezar. Y me creerás, Tere, que cada uno de estos días que estuve, sábados, rezando, salían cosas completamente diferentes. eh, y yo decía, es que qué bueno es el Señor, que es que nos use como un canal cuando tenemos que rezar con otras personas, pero que también, digamos, que deposite en nosotros la luz que necesitamos en ese preciso momento, aunque sea exactamente el mismo pasaje, ¿no? Claro, y también sabes que siento, Paucas, y esto a mí me da mucho, las conversaciones con la mamá también tienen que ser libres. Uh -huh. Eh, Cuando creo que donde más intimidad hay es con la mamá, llegas y te quitas los zapatos y te acuestas en su cama y le preguntas, y a veces vienes efusivo, y a veces vienes parco, y a veces vienes dolido, y a veces vienes esperanzado, y a veces vienes enojado, y a veces vienes desahuciado de Uh -huh. todo lo que... Y creo que para mí uno de los retos del rosario es convertirlo en este encuentro con mi madre, que lo que yo no sé cómo o no puedo llevar a Dios de una manera más perfecta como Dios merece, ella se encarga. Uh -huh. Yo nada más tengo que ver que no se trata de si me concentro, si lo cumplo, si lo hago perfecto, sino si de verdad estoy buscando un encuentro con ella, donde le digo, a ver, soy un hijo necesitado. Y creo que cuando a mí mis hijos me dicen, ma, te necesito, yo me desarmo. Ahora imagínate el amor de la Virgen. Entonces, bueno, yo creo que para los retos esos podrían ser algunos que podemos comentar, que nos pueden servir. Y también a veces es un reto ser honesto con tu propia mamá, ser cariñoso, ser constante, estar pendiente, no nada más pedir sino dar, Uh -huh. no solo requerir sino ofrecer, no solo necesitar sino ayudar. Y pues creo que cuando estos retos aparezcan, si lo vemos como este momentito de un tú a tú de tu corazón con el de la Virgen, creo que podría ayudar. Ahora, Paucas, como ves, sí pasamos a esta segunda parte, ¿no? Las bendiciones, las grandes bendiciones
que vienen de orar con la Virgen, porque a veces les digo, el rosario sí es orar a la Virgen, pero sobre todo es con ella, ¿no? Ujú. Es con ella a Dios, a Jesús. Este, y creo que la tradición de la iglesia nos demuestra en una y mil ocasiones todas las grandes bendiciones que se desprenden, pero yo lo veo, si lo quiero hacer como más humano, qué grandes bendiciones se desprenden para el alma de un niño chiquito, necesitado, imperfecto, cuando es capaz de correr a su mamá y que lo abrace y que lo recoja. Y esas son las bendiciones que creo que nos vienen de rezar el rosario, ¿no? Entonces, pues aquí te dejo la palabra, a ver cómo lo ves, yo luego te pongo cómo lo veo, pero creo que en el fondo, pues también recordar estas bendiciones es un punto de motivación para dar ese paso de ponernos a entrar en este camino de oración, ¿no? Mira, retomando tus palabras sobre, bueno, no me voy a adelantar, pero cuento una anécdota de hace unas semanas que estaban mis amigos en una comida y uno de ellos llevó a su mamá porque estaba de visita. Entonces, le preguntaban un poco en broma que quién era su hijo favorito, porque tiene tres hijos hombres, y todos decían que era Pablo, ¿no? El que nosotros conocemos, porque es colombiano y no conocemos a los otros. Y ella muy inteligentemente dijo que su hijo favorito era el que más la necesitara en ese momento. Y esa frase nos dejó a todos de verdad con los ojos llorosos porque decíamos, eso es una madre. Así la hacemos feliz, ¿no? A María, a diferencia de lo que piensan muchos hermanos separados o de otras religiones, nosotros no es que la alabemos ni la creamos Dios, ni mucho menos, que eso es algo que tenemos que dejar muy claro, ¿no? No Siempre la que vamos a adoramos, la Jesús, por veneramos, eso la la veneramos. reconocemos, sí, sí, Entonces, sí. la manera en la que nosotros la veneramos y más la agradamos es pidiendo su ayuda, siendo esos hijos necesitados. O sea, tú eres mamá, habrá muchos que estén conectados aquí. Yo creo que nada hace más feliz a una mamá que poder entregarse por sus hijos. Al final, en la entrega está la felicidad y la plenitud, no solamente de una madre biológica, ¿no? Sino también espiritual, a lo mejor, a quien no haya tenido hijos todavía. Pero es eso. Y las bendiciones y las gracias, al final del día pueden ser tan chiquititas. El hecho es que tenemos que abrir el corazón a recibirlas, ¿no? Porque puedes estar recibiendo muchísimas gracias y bendiciones y no ser consciente porque justamente andas en el ruido, en el mundo, en la carrera. Entonces, las gracias yo creo que pueden ser tan sencillas como mientras rezas los primeros misterios estás agitado y de repente en el segundo misterio, en el tercero dices, ¡ay, qué paz! Porque ya solté todo lo que tenía de preocupación en las manos de mi madre que se los va a presentar a la cruz o las va a dejar al pie de la cruz con su hijo y entonces ya tengo a alguien que me está ayudando con esto, ¿no? Sobre todo las mamás, Tere, porque platicaba también otro día que se les olvida que ustedes también son hijas muchas veces. De repente llega la identidad de mamá y, y entonces a ti quién te cuida, ¿no? Entonces, yo creo que tener una madre como María, a la cual se puede recurrir a través del rosario, para las mamás también debe de ser un descanso precioso en el alma. El tema de Y, ejercitar el espíritu también en estas cuentas, es un gimnasio para el alma, muchas veces lo hemos escuchado aquí pero, y también. te digo una cosa, Ujú, Pau, que para mí se me hace bien bonita. Parte de lo grande de la vida familiar, desde ujú, mi punto de vista, es lo ordinario. Obviamente hay aniversarios, hay navidades, hay cumpleaños, hay el día que se recibe tu hijo, hay el día de una celebración y eso está increíble, festejarlo. Yo soy de la idea que hay que celebrar la vida y esos son magníficos pretextos para celebrarla. ujú, Pero al final lo que te da y lo que te llena y lo que te calienta el corazón es lo ordinario, ese diario amanecer y que alguien te mire a los ojos, ese diario amanecer y que alguien te esté abrazando, ese decir buenos días, ¿cómo te fue? Ese gracias, ese ¿cómo estás? Y la verdad es que al final nuestra vida, la tuya, con toda tu fuerza, tu juventud, la mía mucho más ya pausada, la de quienes están a tope con niños chiquitos, las que somos mamás de niños adultos, las que ya son abuelas y están solas, las que son viudas, las que están recién casadas, las que están recién enamoradas.
al final, eh, yo siempre pienso que Jesús, pudiendo hacer lo que le daba la gana, porque él sí podía, nada más escogió una transfiguración, donde de verdad se dejó ver y los dejó verdes, tanto que no se querían bajar de ahí. Pero el resto fue vida ordinaria, entre pastores, entre ciegos, entre cojos, entre sus amigos, con su mamá, con las amigas de su mamá, en la boda de los primos. Y yo creo que a veces a mí eso me da mucha paz, decir, al final, pedirle a la Virgen que esté conmigo y que sea mi guía y mi compañera y mi sostén y mi refugio y mi regaño y mi consuelo y mi happy place, el ordinario, en ese día que no hay nada extraordinario, en donde me visto del diario porque no tengo nada especial que hacer, donde mi rutina es la misma, donde mis actividades son las mismas, porque a veces siento que hoy en día buscamos mucho las luces, la cámara y la acción, ¿no? Ujú. Los cohetes y sí, está padrísimo, está padrísimo. Yo te repito, soy muy de celebrar cosas especiales, pero al final creo que el amor se teje en lo ordinario y el rosario, a mí, una de las grandes gracias que le veo es que se puede entretejer con la vida ordinaria, Ujú. con la vida de servicio en tu casa, con el estar doblando ropa en un closet, con el estar aguantando el chillido de un niño o la queja de un adolescente o el capricho Manejando. de un marido o el tráfico. Entonces, pues otra de las grandes bendiciones que yo le veo es que al final es encontrarte a una compañera de camino para la vida ordinaria. O sea, la Virgen me fascina que vivió una vida bien ordinaria para su tiempo. O Ujú. sea, siendo extraordinaria, era ordinaria, lavaba, supongo, digo, no sé si se planchaba, pero atendía, no sé, bordaba, le hizo su túnica a su hijo, acompañó a su prima que iba a parir, vivía en un pueblo que ni quien conociera, no tenía letreros, no daba consultas, no daba coaching, no daba, era una vida súper ordinaria y al final cuando Jesucristo se va y vuelve al cielo, ella se queda y siendo la fuente y la paz y la fuerza y el camino al Espíritu Santo, no hace nada más que estar ahí con ellos, con los que dudan y con los que creen, con los que viajan y con los que regresan cansados, con los que logran hacer seguramente algún prodigio, un milagro, y con los que vienen frustrados y desesperados. Y yo creo que ese es una gran bendición del rosario, que lo podemos entretejer en las puntadas de nuestra vida diaria. Que nos sostiene, ¿no? O sea, tal cual es sostenernos. Y ahora que mencionabas lo de la cotidianidad, el otro día también tuve oportunidad de hacer un rosario en vivo con la Macrofiesta del Rosario, no sé si la conocen los que están por aquí. Y hubo un momento en el cual empezaron a rezar las letanías lauretanas, pero en lugar de responder ruega por nosotros a estas invocaciones a la Virgen, decían perdón, gracias y ruega por nosotros, cosa que a mí me sacó de mi centro completamente porque nunca lo había rezado así. Y me explicaban que es que a los padres eso es lo que tenemos que hacer con ellos, ¿no? Eso es lo que hay que decirles. Mamá, perdón, mamá, gracias, mamá, te pido esto, por ruega por mí, ¿no? Bajándolo también a los padres terrenales, no nada más a ella que está en el cielo. Y me conmovió muchísimo justamente también el tema del perdón, porque qué pocas veces le pedimos perdón a María, porque al final del día todos somos pecadores y todos lastimamos el Sagrado Corazón de su Hijo, ¿no? Que tanto ha venido a hacer por nosotros. Y me parece una práctica preciosa que adopté desde ese momento y que también quien quiera adoptarla, o no para las letanías, pero sí para su oración diaria, ¿no? Cuando tenga ese momentito, como dice Tere, en lo cotidiano, volteando a ver al cielo un poco pareciendo locos, que estamos hablando solos, pero decir, mamá, gracias, mamá, perdón, mamá, ruega por mí, ¿no? Esta parte de ya no en el rosario, sino en la conversación con ella, me pareció lindo
por poner un paréntesis aquí medio que me vino una idea No, horrible a la sí, cabeza. y esto, Pau, me lleva al tercer punto del que quería yo hablar, que uno eran los retos, otras las bendiciones, pero aquí yo quisiera tocar también un poco los frutos. Y fíjate que para mí, en esto que decías de decirle mamá, perdón, fíjate que cuando mis papás se fueron haciendo mayores y tuve Ujú. la bendición y el privilegio de acompañarlos en esta última etapa de su vida de una manera súper cercana. La verdad, no tengo cómo dar gracias de eso, de haber podido dejar muchas cosas de lado en pausa, pero conscientemente y acompañarlos hasta el último instante de la vida de cada uno. O sea, estuve ahí con ellos en ese instante. Pero sí vi que a lo largo ya del final de esta etapa tan rica de la vida, tan dura, pero tan rica, en donde prácticamente tú te vuelves como la mamá, como ya sabes, ya están Sí, más grandes. Pienso ahorita en una frase que le repetía yo mucho y que creo que es uno de los frutos del espíritu que nos pueden venir de rezar el rosario, que es convivir diario con la Virgen. Y es decirle, ma, hoy qué se te ofrece, hoy en qué te ayudo. qué belleza. Y eso, la verdad, es padrísimo, porque al final es esa, te regreso todo lo recibido. Y se me hace padrísimo como fruto decirle a la Virgen, bueno, hoy en qué te ayudo, con quién te ayudo. ¿Quién de tus hijos la está pasando mal? ¿En dónde necesitas que la palabra de tu hijo sea repetida? ¿En dónde necesitas que sea un instrumento de tu paz? ¿En dónde tengo que llevar perdón? ¿En dónde tengo que aplacar mi egoísmo o mi soberbia o mi error? Y creo que de los grandísimos frutos del rosario, como es una oración tan cotidiana, terminas en este cariño, en esta convivencia, en esta cercanía que podemos decirle a la Virgen, iniciando un rosario o un misterio o una simple Ave María, y hoy a ti qué se te ofrece. Claro, Y creo que ese es un fruto precioso. Hoy, ¿qué quieres tú? Hoy, ¿por qué quieres que pidamos? Hoy, ¿qué te apachurra el corazón, María? Hoy, ¿qué te duele? Hoy, ¿por quién de tus hijos estás derramando lágrimas? Hoy, ¿cuál de tus hijos trae herido el corazón? Hoy, ¿qué del mundo te ofende a ti o a Dios? Y creo que ese para mí es un fruto precioso que sin duda muchas oraciones darán, pero para mí el rosario lo da de una manera especial. totalmente. Y mira que ahora que decías esto de ayudarla como mamá, el otro día también leía de estas últimas cuentas que muchas personas no sabemos para qué son. Y hay diferentes usos, digamos, porque entiendo que se rezan como acto de piedad y no de forma obligatoria. El rosario, digamos que va de estas cuentas que son los 5 misterios, pero estas pues tienen varias formas de rezarse. Pero una de ellas es rezar cada una de estas 3 Aves Marías del final, una a María como hija del Padre, a María como Como madre del madre Hijo del hijo, y a María como esposa del Espíritu Santo, ¿no? También reconociéndola en sus 3 identidades y en esas 3 formas de amor que ella pues pudo vivir, ¿no? Porque son diferentes formas de amar y ser amada. Y me parece que tiene mucho que ver con esto que dice Tere, porque así como mencionábamos hace rato que a las mamás se les olvida que son hijas, ¿no? Pues también está lindo recordarle a María que ella es mamá, hija y esposa de Dios, ¿no? O sea, ¿a quién nos estamos enfrentando? No es cualquier mujer, por más que haya sido criatura, es como reconocerle esta divinidad y esta, pues sí, por más que a lo mejor el rosario fue por la paz del mundo, por una tragedia, por mis intenciones, madre, que hoy han sido todas de dolor y te vengo aquí a poner a tus pies mis dramas y mis tristezas y mi todo. Bueno, pues estas 3 Aves Marías del final, quiero dártelas como una alegría, reconociendo tu grandeza, las gracias que puedes darme y desde dónde actúas, ¿no? Desde esas 3 identidades maravillosas que a lo mejor muchas veces no tenemos tan presentes. sin duda, y un poquito para cerrar, o sea, viendo un poquito las gracias, porque si hablábamos de los retos, las bendiciones y los frutos es algo que ya nace en el alma, que se da por Sí, la relación con ella. Pero las gracias es algo que se va recibiendo vivo, o sea, las gracias actúan en vivo.
¿no? Y creo que es increíble, pero yo pienso que cuando tú ves la mirada de un niño, y digo, lo puedo decir porque me ha tocado experimentarlo de una y mil maneras, yendo a orfanatorios, yendo a lugares de acogida, yendo, digo, incluso en terapias, etcétera. Qué diferente es la mirada de gozo de un niño que tiene cerca a su mamá. Ujú. Y qué duro es ver un chiquito con un halo de tristeza porque le falta a su mamá, por lo que sea. A veces yo trabajo con niños que sus mamás están muertas, pero también muchas que están en la cárcel, que están sumidas en unos grados de pobreza O y simplemente también, ausentes en la vida cotidiana, sí, ¿no? o de Porque también, incapacidad de cuidarlos y quererlos. Y te voy a decir una cosa, ¿en dónde se ve en la mirada. Y te voy a decir una historia que a mí me impacta mucho, muchos de estos niños que llevo viendo durante muchísimos años, porque pues por un tema familiar mis papás nos llevaron desde muy chiquitos a ayudar a un orfanatorio. Y es impresionante los que llegan, cómo los ves por la mirada. Y los que llevan tiempo, cómo esa mirada se alegra. Y tú dirías, ¿por qué? Si llevan más tiempo aquí, porque las monjitas se conviertan en sus mamás. Los escuchan, los abrazan, los tocan, los miran a los ojos, les sonríen, los apoyan, los consuelan, los regañan, los corrigen, les enseñan. Y a mí eso me ha impresionado mucho, porque a veces pienso que muchas personas, por mangas o tangas, a lo mejor la mamá terrenal, no tiene lo que necesitamos o pero como, igual que estos chiquitos, a pesar de que la vida les quita a su mamá y se les nota, ¿eh? Cuando están recién llegados al instituto, Pau, de traumas. Yo digo, este acaba de llegar porque no sonríe, de verdad. Y los otros sonríen porque aunque su mamá sigue en una situación muy dura, tienen una mamá alterna. Primero, porque están las monjitas y dos, porque diario rezan el rosario en el instituto y los ves felices, pero es impresionante y te lo puedo decir que esto me ha pasado si tengo muchos años, yo creo que hace 50 o más años que vivo esto. Entonces creo que también yo me quedaría con esta parte, o sea, independientemente, una de las grandes gracias es que en los momentos de gloria y de gozo y de cruz y de dolor y de resurrección, cuando encuentro a María como madre, a pesar o además de que tengo una mamá terrenal, cuando la encuentro como madre, si soy buena madre o a pesar de la madre malísima que puedo llegar a ser. Voy a decir aquí la palabrota, pero además, a pesar de que puedo ser una madre o un desmadre, ¿verdad? Que no llego a ser esa madre que debiera ser, o sea, desmadres, no sé, es que siempre puedo acudir a ella y eso acaba por llenar el corazón. Y esto a mí me invita a seguir promoviendo el rezo del rosario, sabiendo que a veces ayuda a ofrecer cada misterio por una intención especial, ofrecer el misterio por cada Ave María por una persona, que ayuda a ponerte una imagen, que ayuda lo que sea, pero al final de qué se trata, si te distraes mucho, poco regular o nada, se trata de encontrar esta relación. Yo les decía ahora que murió esta chiquita, pues tú imagínate que a veces la gente dice, bueno, y tanto rezar, rosario, y tantos años de rezar, y nada de lo que pedimos pasó. Y es que al final el rezar el rosario no es para que las cosas salgan como nosotros queremos, sino para mejorar nuestra relación con María. Y cuando tú tienes cerca de tu mamá, a tu mamá en el cielo, pases por lo que pases, la vida vas a ver mejor. y porque lo que hay que pedir principalmente son los bienes espirituales para enfrentarse a las situaciones, ¿no? O sea, muchas veces pedimos los bienes del mundo, pero el Señor y la Virgen y todos los que están allá en el cielo, la iglesia triunfante, los ángeles, los santos,
están viendo por nuestro bienestar espiritual, porque el objetivo es que lleguemos allá arriba con ellos, ¿no? Que seamos parte de esta iglesia que se nos ha adelantado y que tanto hace desde arriba. Entonces, también pensar cuando no hemos recibido eso que hemos puesto en las manos de María o del Señor, verlo desde la parte, ¿qué bienes espirituales estoy recibiendo? Y no me estoy dando cuenta por tener el enfoque puesto en los bienes del mundo y en esos bienes que solamente desde mi humanidad quiero entender. También esto que mencionabas de tener una madre perfecta, a mí me pasó cuando yo empecé más fuerte con mi devoción a la Virgen, y tengo aquí una imagen de la Virgencita de Guadalupe. Yo veía esta imagen o cualquier imagen de la Virgen y yo decía, ay, qué tierna, qué linda, ¿no? Y uno minimiza a la Virgen porque la ve como que toda en paz y toda mona y, ay, sí, Sí, la no, Virgen en pero silencio. mira que las pasó. Hay que, pero o sea, con todo lo que la Virgen guardaba en su corazón, como decíamos, me salieron el otro día unas imágenes medievales de la Virgen. Y uno ve a una Virgen poderosa pisoteando demonios, agarrándolos, pero mira, o sea, hagan de cuenta que le puede poner uno play a esa imagen y a esa pintura y dices, claro, la Virgen es poderosísima, es dadora de gracias. Y como vemos estas imágenes, que también tengo otra por aquí, ¿no? Dices, ay, qué mona. No, no, es que es una mamá que da Está todo por ti, protegiendo o sea, con saca todo. la garra y pelea por ti con uñas y dientes, sobre todo ante el enemigo, ¿no? Entonces, que no se nos olvide eso, que no es nada más un retablo bonito, ¿no? Es una criatura que ascendió a los cielos, que sigue viva, Que ahí que está, está que no se ahí fue de descanso, susurrándole, se fue para interceder. exacto, a trabajar todo No el se fue de tiempo. vacaciones, la pobre. Exacto, susurrándole al oído a su hijo, mira, te están buscando acá, te están buscando acá. Oye, o sea, si una cree que está cansada, ella, yo creo que más. O bueno, seguramente ya ella le Y considera la gracia de no estar cansada. claro, y lo último que yo les diría y que me digo, ¿no? Si hay algo que se me hace una gracia preciosa para pedir es que si algún día nos falta la fe, si algún día se nos endurece el corazón, si algún día dudamos de Dios, que no nos permita soltarle la mano, porque con ella como mamá vamos a regresar ahí a donde tenemos que estar para encontrar la paz, la plenitud y el cielo. Y que ojalá y este ratito, Pau, que tú y yo hemos dedicado, pues para mí es más bien una reflexión que cualquier otra cosa, nos vuelva a inspirar a rezar el rosario, pero también a enseñar a rezar el rosario. Yo sigo agradeciendo a quien me enseñó. Ujú. No me enseñó con tanto adorno, me dijo, la bola chiquita es Ave María y la bola grande es Padre Nuestro. Suficiente. Pero si tú lo agarras, y fue mi nana, ¿no? Ujú. Pues si tú lo agarras, la Virgen te agarra a ti. Exacto. Y a Y también veces, es un acto de fe. O sea, al final del día, vamos a ver, yo no sé rezar el rosario, pero tengo la información que tiene Tere. Vamos a suponer que yo no sé ni qué misterio es el del día, ni he tenido la oportunidad de rezar con mis abuelas, ni en el colegio. Tú agarra esto y reza como Dios te dé a entender. y si Eso ya no, le nada más agrada. agárralo. Yo le decía a una persona que ya estaba muy enferma en el hospital, ya no podía ni rezar, ni hablar, yo creo que ni pensar, ni sentir, yo nada más le decía, apriétalo porque es darle la mano a tu mamá. Y a Claro. veces eso tiene mucho más amor que cualquier palabra dicha. Y no nada más a tu Entonces, mamá, ¿eh? Mira que un día yo estando en una oración, estaba agarrando así mi rosario y tal cual con todo y el crucifijo. Es que al final del día también te está dando la mano el Señor, que no nos olvidemos de que este rosario es cristocéntrico, es la historia de Jesús, estamos contemplando la historia tus de Cristo y misterios, tu ¿eh? propia historia, ¿no? Entonces también, como dice Tere, crucifijo y Dale rosario la en mano. mano, abajo de la almohada también, y confiar en que si uno hace con fe esta oración, mañana te va a costar menos y pasado menos. Y después te van a dar ganas de rezar a ti solito 2 rosarios y luego enseñárselo a otra persona. Es un tema de fe, de abandonarse y decir, Virgencita, te abro el corazón. Mi intención ahorita es aprender porque no tengo idea. Y ella te va a ir llevando de la mano. Y Y yo, también, Pau, uh-huh. tú eres muy elevada, pero decirle hoy tengo una flojera horrible, Ay, hoy no sí. se me abre el corazón, pero así como a veces yo los domingos pasaba a casa de mis papás diciendo, ay, ya me gustaría ponerme la pijama y no ir y no me arrepiento ni un segundo de haberme movido. Digo, entre semana me costaba menos trabajo, pero luego los domingos en la noche ya me quiero acostar, ya me quiero echar a ver la serie, la tele.
que también se vale. Si a veces el sentimiento no acompaña la oración, no pasa nada. Claro, Nada más agarrarnos fuerte y decir, Virgen, tú eres el camino más corto y más cierto hacia el Señor, y mi alma tiene sed de Él. ujú, Llévame a sus pies. Ay, qué Pau, lindo que eres. gracias por este espacio, porque me hacía falta esta reflexión sobre el rosario. Ojalá y a alguien más le haya servido, pues todos los comentarios que vemos. Y pues bueno, no solo seguir tratando de mantener viva esta devoción, sino también de enseñarla, porque yo no tendría tantos beneficios que ha tenido mi vida si alguien no se hubiera tomado la molestia de enseñarme a rezar el rosario. Sí, seamos también más como la Virgen, porque si la tenemos como modelo para todo, también tenemos que tenerla como modelo para ser madres, como decíamos, no necesariamente biológicas, también espirituales, ejerzamos esa maternidad espiritual con los que están alrededor nuestro, no nada más rezando por ellos, como dice Tere, también enseñándoles a acercarse a esta madre tan maravillosa que nos ha regalado Cristo ahí desde la cruz, ¿no? Gracias, Tere, a ti Gracias, también. Pau. Cuídate y a ver si nos vemos el mes que entra para Ay, otra sí, reflexión de me otro tema. parece que sea la ¿Eh? costumbre. Te mando un abrazo. Cuídate. Un beso. Gracias, Pau. Gracias, bye bye. Bye.